Cuando las cosas contienen la gracia de Dios, todo comienza pequeño, pero termina siendo grande. Porque la gracia de Dios tiene la capacidad de ensanchar el territorio de lo que Dios te da. El territorio de este ministerio no es Panamá, es todo el continente americano. No se siente. Dígale conmigo a su hermano, tener la gracia de Dios. Dígale a su hermano, tener la gracia de Dios. Para hacer lo que sea. Para hacer lo que sea. Todo. Un detalle, una flor, una hoja. Todo contiene la gracia de Dios. Levante su mano y alabe al Señor y le dé un aplauso de poder. Quiero que vos subir Esdras capítulo 3. Quiero registrar una conferencia titulada La Shekinah de la nueva casa. La gloria de la nueva casa. Esdras capítulo 3 dice la palabra del Señor en el versículo 10: cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabaran a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Dios, diciendo: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban. ¿Qué hacían? Lloraban en alta voz, mientras muchos hombres lanzaban con gritos de alegría, y no se distinguía entre el clamor del momento de alegría y de la voz del llanto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el estruendo hasta lo lejos. Dígale a su hermano: la gloria de la nueva casa. Estaba permitido sacrificar en los lugares altos antes de que el tabernáculo fuera construido en el desierto. Pero no estaba permitido durante los 39 años que anduvieron en el desierto. Durante los 14 años de conquista de la tierra de Israel, cuando estuvieron en Gilgal, estaba permitido sacrificar en lugares altos durante los 369 años que estuvo el tabernáculo en Silo. Pero durante los 57 años, cuando estuvo en Don de Gibón, estaba permitido. Después de la construcción del templo de Jerusalén, los sacrificios en los lugares altos quedaron prohibidos para siempre. Y los hermanos, para siempre, a excepción del sacrificio que hizo el profeta Elías en el monte Carmelo. Cuando había recibido la orden de Dios con el fin de hacer volver el pueblo al Altísimo, el templo de Salomón, hebreo, permaneció 400
pie. Así que el tabernáculo duró más tiempo que el mismo templo de Salomón. Diga a su hermano, el tabernáculo, la tienda en el desierto duró más años que el mismo templo majestuoso y todo glorioso de Salomón. Yo tengo un conflicto profético con esta cosa. ¿Por qué? Porque el tabernáculo es una tienda móvil, una tienda que se movía de lugar en lugar a donde Dios establecía a Israel en el desierto. Pero el templo es una promesa que Dios hace con David. David toda la vida tuvo en su corazón levantar el templo y la casa de Dios, pero Dios le dijo: no lo vas a hacer tú, porque eres hombre de guerra, lo va a hacer tu hijo Salomón. Así que David trabajó para acumular la riqueza, para que Salomón le levantara a Jehová una casa esplendorosamente bella. Pero esa casa, que no se compara el día de hoy con ninguna cosa hecha por el hombre, duró menos tiempo que un tabernáculo sencillo y humilde que caminaba por el desierto. Dígale a su hermano conmigo así: Dios no habita en casas hechas de hombres. Dígale así: Dios no habita en casas hechas de hombres. Dios habita en un pueblo. Se fue la iglesia. Dios habita en un pueblo. Vea a su hermano y dígale: Dios habita en un pueblo. Vea a su hermano y dígale: Dios llama a un pueblo. Dios llama a un pueblo y le construye Dios a ese pueblo una casa. Alabado sea Dios. El templo de Salomón no era para Dios, era para Israel. Alrededor del tabernáculo se encontraba toda la nación. A un costado los levitas, al otro costado los sacerdotes, y hacia el lado de atrás todas las demás tribus de Israel. Y lo que Dios quiere que el pueblo entienda es que Él no está interesado en otra cosa más que estar con su pueblo, con su iglesia. Dígale a su hermano: hoy te traigo noticias. Dios quiere estar cerca de ti en este día. Pero ¿por qué razón este templo fue destruido? Este templo maravilloso que Salomón había construido, cuando Salomón lo construyó, Salomón ofreció 1000 vacas a las sanas para que la Shejinah de Dios viniera a esta casa. Diga conmigo: la gloria de Dios. Una casa sin gloria de Dios es un lugar vacío. Una iglesia sin la presencia de Dios es un lugar inerte y sin vida. Levante su mano y alabe a Jesucristo. Salomón se preocupó por construirla, pero después que la construyó, se acercó a Dios y sacrificó, y hizo un sacrificio enorme, y le dijo: Padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que esta casa que he construido sea un lugar para que tu presencia habite. Y dice la palabra que literalmente la Shejinah de Dios llegó a ese lugar y vivía en ese lugar y habitaba en ese lugar. Pero ¿cómo puede ser posible que un lugar tan majestuoso sea destruido? Cierto día, un hombre llamado Nabucodonosor dijo: yo quiero conquistar lo que no he conquistado hasta ahora, y volvió sus ojos
a Jerusalén y puso su mirada en el templo del Dios de Israel. Y dijo: yo quiero saquear esa casa y dejarla sin nada. Lo que le voy a enseñar en este día es muy poderoso. Va a revolucionar este ministerio. Y si le preguntamos a un historiador por qué se destruyó el templo de Jerusalén, él dirá: porque el ejército de Babilonia se levantó y sitiaron a Jerusalén, y Nabucodonosor destruyó todo y se llevó todos los tesoros de la casa de Jehová para su palacio. Pero quiero que vean su hermano el día conmigo, hermano. Toda tragedia en el pueblo de Dios tiene una razón espiritual. Véanle y díganle: hermano, toda tragedia en un ministerio, su razón está en un asunto espiritual. Si un ministerio no crece, no avanza, no se levanta, la razón está en un problema espiritual. Si una iglesia se confunde, se estanca, se detiene, si no hay manifestación de Dios en esa iglesia, hay un problema espiritual ahí. Y en Israel hubo un problema espiritual. Israel cometió 3 pecados que el Pentateuco enseña como pecados capitales. Diga a su hermano: pecados capitales. Hay 3 pecados capitales en la Biblia, de los cuales, si los cometes, dice el hebreo, ojo por ojo y diente por diente y mano por mano y pie por pie. El primer de ellos en hebreo se llama la bodazará, la idolatría. El primer pecado que no tiene en el Pentateuco para el pueblo de Israel perdón, había que castigarlo con la muerte, era la idolatría. El segundo pecado, el adulterio. Dígale a su hermano: el adulterio. El tercer pecado, el asesinato. Dígale a su hermano: idolatría, adulterio y asesinato. Estos 3 pecados fueron los responsables de la destrucción del majestuoso templo de Salomón en Jerusalén. ¿Por qué razón? Si la Shekinah de Dios está en ese lugar, ¿cómo puede un pueblo santificado y consagrado y ungido inclinarse a la idolatría, al asesinato y al adulterio? ¿Cómo puede ocurrir esta cosa? Hermano amado, le voy a decir esto: cuando la gente está más entregada a Dios, es cuando más cerca se encuentra de la tentación del pecado. Y Dios te dice esto hoy, Iglesia Dinastía de Reyes: abre bien tus ojos y no te descuides ni un solo segundo en tu camino. Cuenta la historia que había un hombre que iba de camino a un lugar a conocer a una familia. Pero cuando iba de camino, se detuvo a contemplar la belleza del lugar en el que se encontraba, y de repente se bajó de su caballo y se sentó en una roca a contemplar la hermosura de aquel lugar. Y dice la historia que cuando este hombre reaccionó y dijo: oh, estuve mucho tiempo acá sentado y se me pasó el tiempo y tengo que seguir mi camino. Pero cuando iba a seguir su camino era de noche y no podía ver hacia dónde caminar.